Buenos días, hermanas. Bueno, seguimos con nuestro tema número 41. Casi llegamos ya hasta el final de estos reyes, de toda esta historia de los reyes de la Biblia. Y bueno, vamos viendo cómo va en decaída. De repente vemos alguna esperanza, cómo va algunos reyes comportándose de acuerdo a la voluntad de Dios, y de repente vemos otra vez cómo se inclina al mal. De nuevo una decadencia de su gobierno, de la falta de temor a Dios. Y bueno, hoy vamos a conocer a Joacim. Si recordamos, él es quien sustituye a Joacás. Y Joacim pues era hijo de Josías, era hermano de Joacás. Él tenía 25 años cuando reina, y reina 11 años, contrario a su hermano que solamente reina 3 meses. Pero pues él sigue la misma tendencia, haciendo lo malo delante de Dios. El faraón Necao le cambia el nombre por Eliakim, y bueno, pues él impuso unos pesados tributos a su pueblo para pagar a Egipto, aunque le quedó suficiente para edificar para sí un magnífico palacio. Eso es lo que hace el faraón. Bueno, más bien Joacim. Y debido a ello, a que impone demasiados tributos pagos que tenía que hacer el pueblo para que pagaran ese impuesto que habían puesto el rey Necao. Aún así, fíjense, le queda suficiente dinero y hace para sí un palacio, ¿no? Y bueno, pues Jeremías habla de él. Lo vamos a ver en Jeremías 22, 13, 19, dice así. Y el Señor dice: ¿qué aflicción les espera a Joacim, que edifica su palacio con trabajo forzado? Construye las paredes a base de injusticia, porque obliga a sus vecinos a trabajar y no les paga por su trabajo. Dice: construiré un palacio magnífico con habitaciones enormes y muchas ventanas. Lo revestiré con cedro fragante y lo pintaré de un rojo agradable. Pero un hermoso palacio de cedro no hace a un gran rey. Josías, tu padre, también tenía mucha comida y bebida, pero él era justo y recto en todo lo que hacía. Por esa razón Dios lo bendijo. Hizo justicia al pobre y al necesitado y los ayudó, y le fue bien en todo. ¿No es eso lo que significa conocerme?, dice el Señor. Pero tú solo tienes ojos para la avaricia y la deshonestidad. Asesinas al inocente y oprimes al pobre, y reinas sin piedad. Por lo tanto, esto dice el Señor acerca de Joacim, hijo del rey Josías. El pueblo no llorará por él, lamentándose entre sí. ¡Ay de mi hermano! ¡Ay de mi hermano! Sus súbditos no llorarán por él, lamentando: ¡ay, nuestro amo ha muerto! ¡Ay, su esplendor se ha ido! Será enterrado como un burro muerto, arrastrado fuera de Jerusalén y arrojado fuera de las puertas. Bueno, pues aquí vemos la consecuencia y la forma en que se dirigía Joacim. El pretexto, para empezar, era hacía lo malo, ¿no? Y eso obviamente, pues cuando no te comportas bien, cuando ya tu corazón está en rebelión contra Dios, pues no te importa nada, ¿no? En este caso, pues no le importaba al pueblo. Entonces aprovecha de que pues tenían que pagarle un impuesto al faraón Necao, que de ahí se agarra para él hacer un palacio grande y abusar del pueblo, empobrecerlo, oprimirlo, no pagarle. Pero ¿por qué a veces se olvidan que Dios observa todo eso? El corazón lleno de avaricia se olvida de que Dios observa esto, de que a Dios no se le pasa nada. Y ciertamente Él va a hacer justicia por aquellos a que los oprimen. Y bueno, pues Jeremías hace este anuncio, advirtiéndole de lo que iba a pasar, ¿no? Y también recordándole, si se dan cuenta, dice Josías, le recuerda a su papá. Acuérdate de tu papá, cómo hacía las cosas, cómo se comportaba en integridad, haciendo lo correcto. Pero pues no, Joacim no es así. Bueno, fíjense que aquí le hace recordar cómo su padre hacía esto, ¿no? Obviamente pues él no elige esa dirección.
ese buen ejemplo de su padre. Al contrario, ¿no? Él solamente piensa en sí mismo, por eso dice, edifica para sí un magnífico palacio. Bueno, Joacim vino a ser siervo de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esto ya empezamos a ver las consecuencias de haber pecado contra Dios, ¿no? Lo que Dios había advertido, lo que Dios había también prometido a Josías y a Ezequías, que no verían esta calamidad, esto que iban a padecer el pueblo. Bueno, aquí ya se empieza a ver. Joacim es llevado, se hace siervo de Nabucodonosor por 3 años y luego pues se rebela contra él, no soporta más esa presión, esta opresión que hace el rey de Babilonia. Y bueno, pues Nabucodonosor había dirigido el ejército de su padre contra el faraón Necao y los egipcios en Carquemis, junto al río Éufrates en el norte de Siria. Babilonia queda establecida como la nación más fuerte en el antiguo cercano oriente, y Nabucodonosor invade Judá y se convirtieron en tributarios. Se lleva a algunos cautivos a Babilonia, incluyendo a Daniel y a sus amigos. Aquí ya también habla de esta parte de la vida de Daniel, que también fue alguien que tuvo temor a Dios. Joacim se rebela contra Babilonia, menospreciando el consejo del profeta Jeremías, porque el profeta Jeremías estaba aconsejándolo, ¿no? Diciéndole que no se rebelara contra el rey de Babilonia. Era parte de lo que Dios había permitido, era parte de lo que tenían que vivir, y que Dios iba a aún cuidarlos si ellos hicieran, pero bueno, él no hace caso, y todo esto pues tiene una gran consecuencia, y lo vamos a leer en Segunda de Reyes 24, del 2 al 4, que dice así: Entonces el Señor mandó contra Judá bandas de saqueadores babilonios, arameos, moabitas y amonitas, a fin de destruir tal como el Señor lo había prometido por medio de sus profetas. Estas calamidades le sucedieron a Judá por orden del Señor. Él había decidido expulsar a Judá de su presencia debido a los muchos pecados de Manasés, quien habían llenado Jerusalén con sangre inocente. El Señor no perdonaba eso. Entonces, bueno, aquí ya empezamos a ver las calamidades que les van a empezar a suceder. Nosotros leemos cómo ya fueron entregados a sus enemigos, a los babilonios, a los arameos, a los moabitas, para que fuera destruida totalmente. Y lo leemos fácilmente, ¿no? Lo leemos en fracción de segundos. Pero ciertamente pues hubo sangre, hubo muerte, hubo violencia, todo ese dolor que ellos empezaban a experimentar. Y a pesar de todo eso, ¿no? Vamos a seguir leyendo qué más hace, ¿no? A pesar de este sufrimiento, nosotros podríamos pensar, bueno, ya se detienen, se arrepienten, pero no, lamentablemente no es así. Y es una constante que hoy vemos. Hemos visto muchos acontecimientos importantes en nuestra historia, ¿no? Que nos tocó vivir en estos tiempos. Hemos visto cómo llegó una pandemia que arrasó con mucha gente, que Dios llamó a su presencia a muchas personas, a muchas familias que quedaron incompletas, familias que fueron arrebatadas todas, todo el papá, mamá, hijos. Y aún así, hoy vivimos tiempos de tanta violencia, donde se les ha olvidado que la muerte puede llegar tan rápido y de una manera a donde puede llevarse a demasiados en un momento. Eso pasa, ¿no? Es porque el corazón está inclinado a hacer lo malo. Y bueno, pues esto ya Dios lo había dicho. Y había dejado claro que esos pecados que Manasés había hecho, y después obviamente todos los demás, pues iban a ya sacar su fruto. Esta consecuencia, esta opresión que iban a tener de los pueblos paganos. ¿Y qué podemos aprender de Joacim? Bueno, más bien aprender de él, pues no de que haya hecho lo correcto. Más bien de cómo Dios nos pone un ejemplo de él, ¿no? Y es meditar que cuando hay tanta avaricia en tu corazón,
caes en esa idolatría y bueno, eso te va a llevar a la esclavitud de tu enemigo. Nuestro enemigo es el diablo. Y si hay avaricia en tu corazón, te vas a hacer esclavo del diablo. Él te va a oprimir y él va a estar siendo tu amo, dirigiéndote a hacer cosas terribles. Pero no debes olvidar que Dios está sobre él y que está bajo sus pies y que él no es superior a Dios y que él ya tiene su castigo y así todo lo que le sigue. Así que rendir tu vida ante el diablo es algo terrible. Y no es que tú digas, bueno, ya hoy voy a rendir mi vida al diablo. No, el hecho de que tu corazón se llene de tanta avaricia, estás expuesto a que él venga a gobernar en tu vida. Y entonces tu vida será destruida, encarcelada, llevada al cautiverio para siempre. Debes de hacer conciencia de ello y temer a Dios para ser liberada. Si ya estás ahí, arrepiéntete, porque solamente Dios puede liberarte. Y si no estás ahí, pero está tu corazón cayendo a eso, teme a Dios y pide que te ayude a no ceder ante esa avaricia que puede llenarte de esclavitud, llevarte a cautiverio y no dejarte vivir en libertad para Dios. Pues estos son calamidades que empiezan a padecer aquellas personas que están siendo oprimidas por el enemigo. Pero lamentablemente a veces ellas han elegido, las que no conocen a Dios. Aún así, ¿no? Dice su palabra que no hay excusa porque todos tenemos una conciencia de su existencia. Le niegas es otra cosa, ¿no? Pero tienes una conciencia de que Él existe, porque su creación misma te lo dice. Pero aquellos que han conocido y han degustado de la palabra de Dios y después que cedan ante el enemigo, porque la avaricia es más grande, tengan cuidado porque la calamidad puede llegar. Entonces, como hemos estado repitiendo en estas últimas ocasiones acerca de estos reyes, puede ser que lo que te esté pasando hasta dé miedo, la gente se asuste de lo que Dios está permitiendo en tu vida por tu rebelión, por tu desobediencia. Pues tengamos temor a Dios y apartémonos de toda avaricia, de toda maldad, de todo lo que ofende a Dios. Que Dios te bendiga, hermano.